Hola a todos, vamos a hablar sobre la clasificación de los ángulos. Antes de hablar sobre la clasificación de los ángulos, vamos a hablar de la definición de ángulo. Ángulo es una región de un plano limitada por dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen, ¿sí? Entonces el ángulo está conformado por dos semirrectas y que se unen en un mismo punto, ¿sí? Que lo llamamos origen o vértice. Parte de los ángulos. Entonces los ángulos están conformados por un vértice donde se unen las dos semirrectas, una semirrecta llamada lado inicial y la otra lado final. La llamamos lado inicial porque ahí es donde empieza la medida, donde se apoya el transportador, y lado final es el que nos va a dar la amplitud o el tamaño o el ángulo de esas dos rectas. ¿Listo? Entonces ahí están las partes de los ángulos. Cuando no conocemos el ángulo, lo podemos representar con letras griegas. Alfa, beta, omega, ¿sí? En este caso lo estamos representando con beta. Bueno, ya teniendo en cuenta la clasificación y las partes de los ángulos, vamos a hablar de la clasificación de los ángulos. Para hablar de la clasificación, se tienen en cuenta tres aspectos: ángulo según sus medidas, ángulo según la suma de sus medidas y el ángulo según la posición relativa. Vamos a hablar primero del ángulo según sus medidas. Entonces, tenemos, según las medidas, tenemos el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso y el ángulo llano. Vamos a hablar del ángulo agudo. El ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados. ¿Sí? Entonces, los ángulos mayores de 0 grados y menos de 90 grados pertenecen a los ángulos agudos. Tenemos dos ejemplos acá. El ángulo alfa, este ángulo puede estar entre los 30 o 35 grados. Pertenece al ángulo agudo. Tenemos este otro ángulo beta, que está entre 40 y 45 grados. Pertenece también al ángulo agudo. Ambos ángulos son menos de 90 grados. Vamos a hablar del ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo que mide exactamente 90 grados, por tanto, sus lados son perpendiculares. Entonces, ¿qué dice la definición? Todo ángulo de 90 grados es un ángulo recto. ¿Cómo sabemos que es un ángulo recto? Porque tiene sus dos semirrectas perpendiculares. Las dos semirrectas son perpendiculares y para representar un ángulo recto utilizamos este pequeño rectángulo, ¿sí? Que une las dos semirrectas. Ángulo obtuso. Es el ángulo que mide más de 90 grados y mide menos de 80 grados. Tenemos esos dos ejemplos. Alfa está entre 100 o 120 grados más o menos. Pertenece al ángulo obtuso porque es mayor a 90, menor de 180 grados. El ángulo beta está más o menos entre 130 y 150 grados, ¿sí? Y también, por ser menor a 180 grados y ser mayor a 90 grados, pertenece al ángulo obtuso. Esta es la definición de ángulo obtuso. Ángulo llano. Son los ángulos que miden exactamente 180 grados, ¿sí? Se caracteriza porque las dos semirrectas son opuestas, van en sentido opuesto. ¿Listo? Entonces la representación de los ángulos llanos son todos aquellos ángulos que miden exactamente 180 grados. Bueno, por el momento solamente vamos a hablar de estos cuatro tipos de ángulos según su medida. Ahora la clasificación de los ángulos según la medida de la suma de sus medidas, ¿sí? Según la suma de sus medidas. Tenemos el complementarios. Los ángulos complementarios son ángulos complementarios y la suma de sus medidas es igual a 90 grados, ¿sí? Entonces, en este ejemplo tenemos a alfa y a beta. Alfa y beta son ángulos complementarios si forman un ángulo de 90 grados.
¿sí? Si al sumar alfa más beta nos da 90 grados. ¿Qué ejemplo tenemos? Que alfa sea 45 y beta sea 45. Al sumar ambos nos da 90 grados. Que alfa sea 30, que beta sea 60, ya que al sumarlos también nos da 90 grados. Esto sería un ejemplo de ángulos complementarios. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados, ¿sí? Igual al anterior, pero ya da como resultado 180 grados, ¿sí? Al sumar alfa más beta. Un ejemplo, alfa puede ser 90, beta puede ser 90, ¿sí? Ya que al sumarlos nos da 180 grados. Otro ejemplo, alfa puede ser 80, beta puede ser 100, ¿sí? Ya que al sumarlo nos da 180 grados. Entonces esta es la definición de ángulos suplementarios. Listo, ya tenemos la clasificación de los ángulos según la suma de sus medidas. Vamos con la siguiente. Entonces la clasificación de los ángulos según la posición relativa. Tenemos ángulos consecutivos, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ángulos consecutivos son ángulos que tienen un lado y un vértice en común, ¿sí? Comparten un lado y un vértice, como este ejemplo. Alfa y beta, ángulos alfa y beta comparten un lado y comparten el vértice. Por tanto, son ángulos consecutivos. Ángulos adyacentes. Son ángulos consecutivos y los lados no comunes son semirrectas opuestas. Por decir, alfa y beta son ángulos consecutivos, ¿sí? Comparten una semirrecta. Las rectas que no comparten, las semirrectas que no comparten, son semirrectas opuestas, ¿sí? Mire que este lado, esa semirrecta del ángulo A es opuesta a la semirrecta del ángulo B, ¿sí? Entre ambos forman un ángulo llano, por tanto, son ángulos adyacentes. Bueno, ahora vamos ángulos opuestos por el vértice. Entonces, son ángulos no consecutivos y los lados no comunes son semirrectas opuestas, ¿sí? Entonces, primero, alfa y beta no son consecutivos, ¿sí? Los lados no comunes, ¿sí? Por decir este lado de acá y este otro, son semirrectas opuestas. Entonces, esos ángulos opuestos tienen dos semirrectas opuestas, ¿sí? Y se caracterizan porque los ángulos opuestos son de igual medida. El ángulo alfa es igual al ángulo beta. Esa es la característica que tiene esos ángulos opuestos por el vértice. Y listo. Ya hemos visto toda la clasificación de los ángulos. Bueno, hasta pronto y muchas gracias.